domingo, qué semanita hemos tenido. Una semana muy movida y ha venido una abonada de la casa, según mi productor Agustín Aumendi, a quien le mandamos un gran abrazo. Dice que vino más veces que yo mismo y es probable que sea verdad, pero esta semana tenía que estar acá por una cuestión muy importante que se ha generado en la semana que pasó. ¿Cómo está Silvia Berzanelli? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Hace ¿Cómo falta estás? que diga que es presidente con nada y todo eso, no, ya lo dijimos tantas veces que... Se supone. ¿Lo digo de vuelta? Claro, porque la gente por ahí no sabe. El público se renueva, dijo una mujer de derecha Claro. hace algún tiempo. Sí, totalmente. Y sí lo dijo ella. Entonces, bueno, como el público se renueva, dijo la mujer de derecha, Silvia Berzanelli, presidenta de CONADIS. Contame qué pasó en la semana. Bueno, tuvimos el 3 de diciembre el Día Nacional e Internacional que hemos denominado el Día Mundial de la Discapacidad. La verdad que es un día que hace mucho tiempo que no se celebra de este modo, no se reflexiona de este modo y no se muestran avances de este modo. Y esto uno no lo dice desde la teoría, lo dice porque claramente y durante mucho tiempo luchó por los derechos de las personas con discapacidad. Así que bueno, tuvimos la oportunidad de hacer una actividad muy importante. Que Histórica, ¿no? Yo creo que sí, las personas con discapacidad nunca habían tenido un espacio en la Casa Rosada. Iniciamos con un encuentro nacional de la discapacidad en el Salón de las Mujeres, con el jefe de gabinete, el señor Capitanich, donde hubo personas con discapacidad y representantes de organizaciones de la sociedad civil y de las provincias del Consejo Federal de Discapacidad, y donde además ahí la idea fue poder mostrar los avances y los desafíos que tenemos como sociedad, como Estado, para seguir haciendo cada día una Argentina más inclusiva. Desde luego que vos fuiste uno de los invitados, porque uno de los temas importantísimos era el tema de comunicación. Cómo se comunica el tema de la discapacidad, cómo se informa, cómo se hace accesible la información a las personas con discapacidad, había que señalarlo, y porque además nuestro país con la ley de medios dio un paso muy importante a través del artículo 66. Hubo también un representante de la Federación Argentina. Dame el nombre, porque lo conocí bien. Sí, que me acuerden, Matías Ferreira de FAICA, de la Federación Argentina de Ciegos. Él pudo hablar del Tratado de Marrakech y el jefe de gabinete dijo que iba a tomar cartas en el asunto, pero tenemos que dar la primicia, que también en esta semana ha sido aprobado por el Senado, con lo cual es ley el Tratado de Marrakech. Contá un poquito qué es, porque solo el Tratado de contamos, pero Marrakech, para sintetizarlo, es un tratado que permite y que hace accesible los libros a las personas con discapacidad visual, a las personas ciegas o con alguna dificultad visual, porque a partir de este tratado, en realidad ratifica el tratado y necesitamos que haya 20 países que ratifiquen este tratado para que entre en vigencia mundial. Los libros tienen que salir accesibles, es decir, si yo soy una persona ciega, los libros tienen que venir en el formato que leemos todos los que vemos, pero también en un formato con contenido accesible para las personas ciegas. De hecho, hoy estábamos hablando que por ahí... ¿Audiolibro o braille? No, puede ser cualquiera, puede ser negro sobre negro, porque entonces vos no lo podés ver, no podés robar el derecho de autor, si se quiere, pero solamente lo puede ver una persona que tenga el iOS, el sistema que hace una lectura de libros en la computadora, por ejemplo. Esto es algo por definir, pero es muy importante que Argentina lo haya ratificado ayer. Es un país más que se suma. Antes de ayer lo hizo, bueno, en la semana, no recuerdo si fue la semana pasada también, lo hizo Uruguay y estamos avanzando. Esto es un pedido que hizo incluso Argentina en Naciones Unidas para que se sumen los países. Bueno, estuvo presente también Mariano Bodachevich hablando de empleo, ¿sí? Y de cómo avanzamos y los desafíos que tenemos. Amalia Ferrera por el Ministerio del Interior y porque además queríamos mostrar, porque somos un país que hemos avanzado mucho para que las personas con discapacidad puedan votar, que no es un tema menor. No, absolutamente. Este es un país que se le negaba también el derecho a las personas con discapacidad a votar porque o se elegían escuelas que son inaccesibles, Ciudad Autónoma de Buenos Aires es el ejemplo de que la gente no puede entrar a votar. Hace algunos años pasó en el Chaco lo mismo. Pero después están hicimos algún modificándose. movimientito chiquito con en aquel entonces gobernador Capitanich y se corrigió el error y En el país pudimos votar la entero. segunda, pero el primer año que llegué al Chaco que había elecciones,
en no el pude país. votar. Pero también eso depende de... Después se corrigió, lo digo para que... Depende de la justicia, porque si la justicia encuentra que un club es accesible, es una cuestión de sentido práctico y sentido común, que la gente en lugar de poner una escuela inaccesible, ponga el lugar accesible de la localidad. Luego estuvieron los niños Julieta y Lautaro Rocatagliata. Ellos dos son personajes que vamos a tener prontito acá porque son dos personajes... increíbles. Ah, no saben lo que son. Sí, esos son chicos. unos pequeños gigantes, como le dijimos ayer. Ellos defienden no solamente la inclusión educativa, sino que también defienden que las plazas sean accesibles. 10 años los dos, ¿no? Sí, de hecho, son mellizos. Nosotros ayer también los designamos, el día del acto, lo designamos padrinos del programa de plazas accesibles que tiene CONADIS para que la puedan difundir. Hubo dos padrinos, uno León Gieco del programa de artistas para personas con discapacidad y ellos como para el programa de plazas inclusivas. Y estuvo también en representación de la juventud Mariano Sánchez, un asesor de Cámara de Diputados, el representante... Nuestro amigo Mariano estuvo acá hace poquito. Claro, Abrazo grande, compañero. El representante de la Cámpora Integra, un luchador y un militante en materia de los derechos de las personas con El hombre que discapacidad mejor y de representa los la jóvenes. discapacidad hoy, desde el propio discapacitado en Argentina, a mi modo de ver. ¿Se van a enojar mucho? Opinión personal. Fue una mesa que intentó representar a las personas con discapacidad en todas las etapas de la vida. Es decir, en los jóvenes, en los niños, en las mujeres, en las distintas discapacidades y bueno, fue la verdad que una mesa increíble. Estuvo la participación de las representantes y hablaron las personas con discapacidad. Estuvieron las personas con discapacidad auditiva, ¿sí? Hubo una joven con discapacidad auditiva que solicitó también que la ley de lengua de señas sea aprobada y pudo demostrar también cuáles son las barreras en la comunicación. Hubo representantes la verdad que de más de 14 provincias, que fue muy interesante. Y además cumplimos algo que dice la Convención, que es que lo hacemos en la práctica diaria, pero que también lo pudimos hacer ayer en Casa de Gobierno, que es las propias personas con discapacidad con su voz. Eso es muy importante. Sí. Nada de nosotros sin nosotros, justamente. Pero bueno, estaba el jefe de gabinete, estabas vos como presidente de CONADIS, estaba Juan Carlos Nagalitti, de quien no me quiero olvidar, en nombre del Ministerio de Desarrollo, a quien le mandamos otro gran abrazo, viejo amigo hace mucho tiempo y gran impulsor de estas temáticas hace ya varios años también. Lo que te quería preguntar es, esto fue la mañana, que fue muy importante en términos políticos, en términos sociales, pero a la tarde hubo un encuentro del pueblo con sus funcionarios y de las personas con discapacidad y sin discapacidad, sí. O sea, sin diferencia alguna, el pueblo en sí se juntó para reflexionar sobre discapacidad. ¿Cómo te sentís cuando pasan estas cosas? La verdad que cumpliendo las obligaciones que me corresponden por el trabajo que tengo. Sí, pero es movilizante ver un pueblo movilizado, vaya la redundancia. Lo que pasa es que hace tanto que uno lucha por los derechos, y vos eso lo sabés también, que cuando estas cosas suceden uno tiene la posibilidad de decir, bueno, uno cumple para lo que está y además esto también sirve pero no para... te dio un poquito, yo te conozco, sirve para ¿no te dio un poquito de emoción? No, claro que emociona, claro que... Ver a los pibes incluidos, ver a chicos con y sin discapacidad cantando canciones, bailando, incluso antes del acto. Sí, y con la propia voz. A mí lo que más me genera satisfacción es el acompañamiento, el empoderamiento de las personas con discapacidad. Si vos me preguntás algo, es cuando las personas con discapacidad, incluso eso me pasaba siendo profesora. La profesora para estudiantes con discapacidad. Cuando el estudiante es autónomo, cuando el estudiante ya lo hace por sí solo, es lo mejor que te puede pasar. Entonces, que los niños como ayer, estos dos chiquitos de 10 años, puedan plantear al jefe de gabinete y decirle, ¿vos sabés qué aburrido es jugar solo en una plaza? Sí. Y el jefe de gabinete, claro, y eso que se lo digan a la gente y que además después le digan, pero tampoco era lindo jugar con un juego específicamente para mí, porque yo quería jugar con mis compañeros, claro, con mis compañeros que no tienen discapacidad. Entonces, ¿de qué vale de que me hagan un espacio exclusivo para mí? Yo no quiero un espacio segregado. Y eso se lo dijeron ayer al jefe de gabinete y es muy interesante. Yo también voy a reconocer algo que me toca de cerca, si me lo permitís. Capitanich es un tipo, y esto lo corro de la imagen de jefe de gabinete, que ha trabajado la temática
desde siempre. Hablo de algo que conozco bien porque me ha tocado laburar muy cerca de él muchos años. Él ayer lo decía, yo tengo el honor de, no sé si llamarlo amigo, él dijo amigo personal, para mí es un orgullo que él lo defina así, pero tengo el orgullo de haber laburado muchos años al lado de él, de seguir con un contacto cotidiano y que las temáticas de discapacidad las tome realmente como temáticas de Estado, pero como temáticas de las cuales él se ocupa personalmente. Yo ayer te decía, lo va a hacer. Él decía, vamos a hacerlo en Marrakech, y yo sé que él ejecuta con una velocidad increíble, que ya lo hemos visto todos los que estamos cerca de la gestión, pero además de eso, las temáticas sociales se empodera de eso y las toma como propias. Yo quiero destacar esto porque hay muchos buenos funcionarios que se ocupan, hay otros que no tanto. Entonces, en el caso de Capitanich, el hecho de que él les haya preguntado a los chicos, que haya entablado el diálogo que entabló, que los haya incluido, si querés, dentro de su propio contexto, me parece muy importante. De hecho, les dijo, vamos a trabajar juntos de jefatura de gabinete. Entonces, eso habla de una apertura que tiene este gobierno, desde sus máximas autoridades, que no se ha visto nunca en Argentina. No, todos los ministerios y todos los ministros, obviamente, y ministras, la verdad que toman a la discapacidad y está en la agenda. Ayer lo planteamos. Hoy está en la agenda de gobierno y era una muestra el que estemos en Casa Rosada. Pero además es así, o sea, uno dice, ¿qué hacen en tal ministerio? Y absolutamente... se encuentra lo que Claro, eso es lo que ayer se pudo mostrar en el patio del Cabildo. En el patio del Cabildo hubo una carpa donde cada ministerio, donde cada organismo de gobierno incluso mostró las acciones que viene haciendo en materia de discapacidad. Entonces vos entrabas y decías, el INADI, ¿qué hace? El INADI mostraba. El Ministerio del Interior, ¿qué hace? Y estaba. ¿Qué hace el ANSES? ¿Qué hace, bueno, el Ministerio de Salud? ¿Qué hace el Ministerio de Desarrollo? Estaban absolutamente todos, ¿no? Y eso fue, la verdad, que muy importante que se hayan mostrado. Y otra de la acción que hicimos también en el marco del día 3 de diciembre fue haber tomado la estación Miserere para que pintores con discapacidad pintaran, hicieran se mostraran sus pinturas. Hubo 2 muestras de artistas con discapacidad, una en el Cabildo también y otra en Plaza Miserere. Y también hubo danzas y hubo música con la gente. Vamos a Tecnópolis. ¿Qué pasó la tarde? Bueno, y en la tarde cerramos, fue un honor. La tarde fue muy grosso. Hay fotos en el Facebook de la Mira, mírenlas porque es muy grosso el documento. Estamos tratando de subir algún video 1000 también. personas, sí, en la nave de la ciencia se cerró junto con Iñaki Urlezaga, Danza por la Inclusión, danza integradora con el grupo de Demián Frontera y por supuesto cerró León Gieco, que para nosotros es un honor y por eso... ¿No te estás olvidando de alguien? ¿No te estás olvidando de alguien? A ver, ¿de quién me estoy olvidando? De mi amigo César Long y la gente de Despertares. Bueno, no, está bien, vino él, pero el grupo de comparsa, sí, de la comparsa Bombay, vino del Chaco y estuvo presente también en Casa Rosada y también, bueno, en Tecnópolis. Sí. Yo quiero agradecer a Despertares, aprovechar este momento con vos, si me lo permitís, para agradecer el apoyo de todo este año que nos han dado publicitariamente y el hecho de poder estar al aire. Yo lo decía ayer en Rosada, es muy importante el aporte del Estado en temáticas sociales, pero también es muy importante que haya empresas privadas comprometidas, porque si no, si todo va a depender del Estado, hay cosas que son insostenibles en el tiempo. Entonces, desde esto, el compromiso de Despertares, de César Long y de toda su gente, yo quiero agradecerlo públicamente y agradecer que nos hayan permitido también, junto al Estado argentino, poder transmitir todas estas cosas que hace muy poco tiempo estaban invisibilizadas. Sí, y hoy las estamos poniendo en la tele y estamos pudiendo contar lo que nos pasa y lo que generamos sobre todo, ¿no? También lo que hay que destacar de la comparsa es que es una comparsa con mucha seriedad, realizada con mucha profesionalidad, desde todos los ámbitos, ¿no? Los profesores, las personas con discapacidad que participan, realmente demuestran absolutamente una preparación que, bueno, lo vimos porque yo estuve en el carnaval de San Martín, y ahí los pude conocer. Vino una parte nada más de la comparsa, son 150
160. 250 ahora. Dijo 160. Bueno, pero son 250 muchos. son. Porque se fue sumando gente, gente con y sin discapacidad. Sí. Es una comparsa inclusiva. O sea, ahora se ha sumado mucha gente. Sí. Algunos con discapacidad, había 160 con discapacidad. Se han sumado algunos, pero se ha sumado mucha más gente sin discapacidad, lo cual es genial. Ellos la segunda vez que nos acompañan, estuvieron presentes en un consejo federal que hicimos acá en Buenos Aires también, y la verdad que es muy valioso. Sí. Y por supuesto el aporte del Gran León, fue emocionante, conmovedor. Tocó con parte de la gente de Mundo Alas, bailaron los chicos de Mundo Alas también. También, sí. Y viendo todo eso juntos, ayer pensaba en cuánto se movilizó a nivel de visualización de discapacidad. Puede faltar mucho, pero a nivel de visualización, yo creo que este fue el año donde la discapacidad más se visualizó de los últimos 20 años. Donde más se habló y se vio de discapacidad en la calle, en el pueblo, y tiene que ver con la gestión que ha hecho CONADIS, con una fuerte gestión de desarrollo. No me voy a olvidar del Ministerio de Salud, de mi amigo Gabriel Shetlin y algunos que también han trabajado muy bien la temática. Por supuesto, Jefatura de Gabinete ha puesto lo suyo. Aprovecho para mandarle un abrazo, además de Capitanillo, a mi amigo Fabricio Volati, que ha estado sosteniendo. Sí. Y digo, como hay mucha gente que solo habla de discapacidad cuando llega el momento del reclamo, hablamos incluso de varios casos de prestadores privados. Ya te conté alguna vez cómo es el negocio, tenés alguna editorial en el Facebook, la cual podés volver a ver, no voy a redundar sobre lo que ya te conté. Digo, se habla mucho de lo que falta, supuestamente, porque cuando uno mira los números no falta tanto, pero bueno, supuestamente siempre hay una queja por lo que falta y pocas veces se ve lo que hay. Esta semana que me tocó ver todo junto lo que hay, es mucho, Silvia. ¿Sos consciente de eso? Sí, porque uno tiene que tener memoria de la falta. Entonces uno sabe lo que no había antes y sí, soy consciente de lo que es. Pero esto es una clara política de nuestra presidenta. A ver, si Néstor Kirchner no hubiera iniciado claramente una política en el marco de los derechos humanos como la que inició y la que continúa nuestra presidenta, la discapacidad tiene hoy el rol que tiene, está en la agenda pública porque hay una clara decisión de nuestra presidenta de que se haga en el marco de los derechos humanos. Y en eso cada uno de los ministros, cada uno de los responsables, la verdad que trabajamos en esa línea, pero con un claro mandato y una clara conducción de ella. Me olvidé de algo importante. Ayer a la tarde en Tecnópolis, así como a la mañana estuvo el jefe de gabinete, a la tarde estuvo la ministra Alicia Kirchner. La ministra Alicia Kirchner estuvo acompañándonos, pero también la ministra está permanentemente, porque la ministra es presidenta del Consejo Nacional Coordinador de Políticas Sociales, en el cual CONADIS está inmersa. Entonces, ella... Algún día con más tiempo me vas a explicar qué diferencia hay entre una cosa y la otra. El Consejo Nacional es precisamente un espacio que concentra una serie de organismos, como es la CONADIS, como es el Consejo Nacional de las Mujeres, como es el CENOC, como es el CIEMPRO. Es decir, tiene una serie de organismos que desde allí se articulan. Y además está compartido con diferentes ministerios. Y la presidenta honoraria es la doctora Alicia Kirchner. El día anterior estuvimos también con la doctora en Santa Fe. En Santa Fe acompañamos a la doctora porque se hacía una entrega de subsidios a Tiburones, que es una organización no gubernamental. Y a varios municipios también. Y a varios municipios. Tengo poco tiempo, así que vamos a dar la cifra. ¿Cuántos se entregaron en Santa Fe? ¿Cuántos millones se entregaron? Sí. Y más de 6 millones. En Santa Fe, y por eso 4. ¿El gobernador de Santa Fe es kirchnerista, es oficialista, es algo de eso? No. No. Parece que no, ¿no? No, creo que no. No, me da la impresión de que no, porque después dicen que solamente se reparte a los municipios, a los gobernadores amigos. Digo, esto es más de 6 millones entregados en el área de discapacidad. Bueno, lo que pasa es que nosotros hacemos políticas serias de Estado. Yo escucho tanto que me dicen que solamente a los amigos, que solamente para los... Sí, también estos días se reclama de dónde está el dinero del fondo de la ley de cheques, pero eso es algún despistado que ni siquiera sabe que existe el decreto para pedir de información, acceso a la información, que es una información que damos permanentemente en el Consejo Federal de Discapacidad. ¿Sí? Cada 3 meses rendimos al Consejo Federal de Discapacidad dónde se invierte el dinero de la ley del fondo de la ley de cheques y hay algún despistado que pregunta, ¿sí? Pregunta dónde está la plata. Es muy simple. Yo quiero decir,
No hay que enojarse por cuestiones personales. Perder un cargo no significa que uno tenga que denostar todo lo que ha construido. O sea, la discapacidad no nos hace ni mejores ni peores, ¿eh? Tenemos que competir en igualdad de condiciones. Y si no competiste y no tenés la capacidad o no tenés la militancia o el estar en discapacidad, todo lo que hay que estar, y los cargos se pierden. Y después cuando perdés el cargo te pones a quejarte de lo que ayer apoyabas. Es medio complicado el tema. Cuidado con eso, ¿eh? Que poner la firmita es fácil. Ahora después hay que poner el cuerpo, ¿eh? Y después dicen, no, yo no tengo militancia, yo soy técnico. Y bueno, hay cosas que tienen que ver con las dos cosas y que van de la mano. Con la militancia histórica y también con la capacidad técnica. Ser discapacitado no te hace ni mejor ni peor. Tenés que competir en igualdad de condiciones. Entonces, a llorar a la iglesia. Silvia, ¿vos te quedó algo? No, nada, a mí decirte que nadie es neutro acá. La neutralidad es la mejor fuga o excusa para no hacer nada o para decir que alguien hace mal las cosas. Nosotros seguimos sosteniendo que falta mucho por hacer y vamos a seguir trabajando para avanzar. Por lo que falta, pero por dentro y con una lucha interna. Si hay que discutir, se discute con Todo. y con todos. Sí, Y para todos. La discusión está abierta. Lo que hay que hacer es sentarse a discutir. No la queja por la queja sin la propuesta. No sirve. Porque firmar papelitos firmamos todos. Ahora hay que saber qué es lo que proponemos para eso. Nos vemos pronto, porque Bueno, Agustín dice sí. que venís cada 15 días, así que Nos vemos. en 15, 20 días te veo. Bueno, cómo no. Por si Estamos no te veo acá. antes del fin de año, que tengas una muy feliz fiesta y gracias por este Ustedes también. año que nos has dado al aire y todo el apoyo que nos diste. Bueno, y muchas gracias a ustedes también. Sabes que te queremos, ¿no? Sí, sí. Abrazo es grande recíproco. y seguirá viniendo Bersanelli especialmente, dice que nos vemos a la vuelta. Dale, vienen dos amigos que son casi una familia muy normal. Una gitana